Vamos a comenzar. Dale el siguiente, por favor, texto. Tenemos un texto en Gálatas 2:20, dice así: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora en tiempo presente, lo que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Es importante que entendamos esto. Que hemos sido totalmente muertos al pecado porque no queremos desagradar a Dios. Quitémonos del error en decir que no se puede, porque sí se puede. Sí se puede agradar a Dios, sí se puede servir a Dios. Entonces, la invitación es de que no permitamos que esos pensamientos aniden en nuestro corazón. Amén. El siguiente, por favor. Se titula la enseñanza ¿por qué debemos bautizarnos? A ver, yo quiero que me digan por qué debemos de bautizarnos. A ver, vamos a empezar por uno. Okay. ¿Quién más por acá? Que estamos haciendo un pacto. Como somos terrenales, hacemos un pacto terrenal en el cual nos sumergimos, y cuando la persona se levanta, nace la nueva criatura, en el cual vamos a decir lo de Pablo: ya no vivo yo, mas Jesús vive en mí. Y dice: y lo que ahora en la carne, en el cuerpo físico, ya no va a ser mis miembros al pecado. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él ahora sí va a ser mi Señor y mi Salvador, porque somos esclavos por amor. El bautismo, el siguiente, hermana Aide. Aquí está. El bautismo, bueno, me equivoqué, simboliza varias verdades espirituales profundas. Como por ejemplo, representa la sepultura y resurrección tanto de Jesús como de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Es el bautismo. El bautismo, mire, yo le voy a decir una cosa: no necesariamente tiene que ser en un río, en una mar. Simplemente lo importante es poder tener un recipiente grande, lleno de agua, en donde todo tu cuerpo pudiera ser mojado, bautizado, todo sumergido, y luego ya después nace la nueva criatura espiritualmente, porque es un simbolismo terrenal, pero significa mucho en lo espiritual. ¿Ok? Entonces es eso. El bautismo simboliza varias verdades espirituales profundas que representan la muerte y sepultura y resurrección tanto de Jesús como de nosotros. Ahí lo ponemos, así lo ponemos. Yo quiero comentarte, los que estamos aquí, tenemos que entender que el verdadero arrepentimiento nos lleva a rendirnos incondicionalmente a la voluntad de Dios. Un arrepentimiento es ya no volverlo a hacer. Dice la Biblia que el discípulo que ama a Jesús, quizá en su caminar pudiera tener alguna caída, un tropiezo, pero dice la Biblia que tu caída no se haga un hábito. El Señor comprende que somos humanos y estamos en la tierra, y hay propensidad de que caigamos en algo, pero inmediatamente tenemos que ir a Jesús, ir a la roca, no dejarte caer, ir a la roca. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos de pie y corremos y nos tropezamos y nos caímos y nos pegamos en la rodilla? En su momento no te levantas de volada, sino te caes y empieza el dolor, el sufrimiento. Ay, ¿qué hice? Ay, no, ¿por qué? Ay, me tropecé, me duele. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace uno? Levántate.
te levantar. No, espérame, yo solo me levanto. Así es el cristiano. Se cae, inmediatamente se levanta. Porque dice la Biblia que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es abogado, entendamos. No es niñera para que cada 8 días estemos, perdóname Dios y perdóname Dios y perdóname Dios. Porque eso es una burla. Como tu padre de familia, si tu hijo te ofende y te hace algo y te pide perdón y él ya no vuelve a hacer y lo sigue haciendo, ¿qué dices tú? Este se está burlando de mí, me está viendo la cara. Es lo mismo que nosotros, ¿verdad? Que la humanidad hace. Entonces entendamos, yo quiero que si el día de mañana de los que estamos aquí se van a bautizar, tú tienes que entender que el verdadero arrepentimiento nos lleva a rendirnos incondicionalmente a la voluntad de Dios. Cuando uno llega a ese punto, el siguiente paso es seguir la exhortación del apóstol de Pedro. Vamos a leer Hechos 2:38. Pedro exhorta y nos da esto, y lo vamos a leer. Libro de Hechos 2:38. Pedro nos exhorta que sigamos los pasos. Dice así: Pedro les dijo, número 1, arrepentíos, conviértase de sus malos caminos, no vuelva a pecar, no ofenda al Señor, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pedro, el apóstol Pedro, bautizaba en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer. Porque Pedro ordenaba que si decía imítame a mí como imito a Cristo, tenemos que realmente hacer lo que él hacía, porque él imitaba al Señor. Primero tenemos que bautizarnos. Se supone que los que estamos aquí ya nos arrepentimos, y el que no, pues es bueno arrepentirse, ¿sí? Ya sabemos qué es el arrepentimiento, ya tenemos predicación, ya sabemos qué hacer. Solo es cuestión de decidir no pensarlo, porque en cualquier momento Cristo viene pronto, y como dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces, bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Cuando vamos a bautizar en nombre de Jesucristo, ¿sí? Para perdón de los pecados. Después que nos arrepentimos, después que nos bautizamos, recibiremos al Espíritu Santo. En el arrepentimiento es cuando viene el Espíritu Santo, porque viene y te confirma su perdón, ¿sí? Viene y empieza a sentir la presencia del Espíritu Santo caminando sobre tu vida. Entonces, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una de las costumbres más antiguas del cristianismo en el bautismo en agua, aunque algunos lo consideran ineficaz y anticuada, la realidad es que encierra un simbolismo muy profundo el bautismo. Para poder entender el significado del bautismo, vamos a analizar poco a poco, brevemente, sus antecedentes históricos, ¿verdad? Para eso vamos a leer Levíticos 16:4. Vamos a pasar en la pantalla. Yo quiero comentarte algo, fíjate, en algún momento, cerca del tiempo, en los tiempos de Jesús, el judaísmo empezó a dar mucha importancia a los lavamientos de pies rituales para la purificación. Antes en el judaísmo, en la religión, se lavaban los pies. Eso es bíblico, pero nosotros no lo hacemos porque el judaísmo lo hace. Lo hacemos porque Jesús lo hizo. Jesús le lavó sus pies a sus discípulos. Eso quiere decir una actitud de humillación. Es una actitud realmente de Señor, yo vine a servir, no a ser servido. Vamos a leer qué dice Levíticos 16:4. Dice así: se vestían las túnicas santas de lino, y sobre su cuerpo tendrán calzoncillos de lino, dice, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Dice, son las santas vestiduras, con ellas se han de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Esto quiere decir, normalmente en algunos bautizos, o sea, se puede hacer o no se puede hacer. A veces con túnicas blancas se bautiza la gente. En Estados Unidos acostumbran mucho eso. Unas túnicas blancas, que no tiene nada de malo. El del 16:24, hermana, ahí por favor, de Levíticos. En Levíticos 16:24 dice: lavará luego su cuerpo con agua
en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrán y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Esto quiere decir que probablemente poco antes del tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús, los judíos empezaron a bautizar a los gentiles conversos, aunque las circunstancias continúan siendo el rito principal para ingresar al judaísmo en esa religión. Y te comento que debido a este antecedente, nadie consideraba extraño que Jesús o sus discípulos hicieran hincapié en la necesidad de bautizarse. Fíjate, pero además del simbolismo relativo al lavamiento de impureza, el bautismo tenía un significado mucho más importante para Jesús y para los discípulos. Solo, por ejemplo, el comienzo, el bautismo simboliza varias verdades, como te decía ahorita, espirituales profundas que representan la muerte, sepultura y resurrección tanto de Jesús como de nosotros. El bautismo es una prueba de que reconocemos la necesidad de la sangre derramada de Jesús por nuestros pecados, ¿sí? Y simboliza la sepultura de nuestra vida anterior en esa tumba acuática, en este caso. Se sumerge, se quedan toda nuestra vida pasada, nuestros pecados, nuestras maldades, se quedan simbolizando ahí, en esa sepultura acuática, por decir así. Entonces, y así como Jesús fue resucitado como un ser espiritual en nuestra salida de esa tumba de agua, simboliza nuestra nueva vida espiritual. Morimos y resucitamos juntamente con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro entendimiento, escúchelo bien, acerca de lo que son el arrepentimiento y la conversión verdadero de hacer el bautismo algo superior o como un rito simbólico, viene a ser un acto que cambia, escúchalo bien, viene a ser un cambio que cambia profundamente nuestra vida. Esa es la idea, me bautizo, yo ya no voy a seguir siendo la misma persona. Es importante darnos cuenta de que el bautismo no es el final del proceso de conversión, de decir, ya, sino iríamos de gloria en gloria. No quiere decir que ya me bauticé, ya. No, vamos a estar continuando mientras que estemos en esta tierra. Entonces tenemos que entender que es importante darnos cuenta que el bautismo no es el final del proceso de conversión, sino el principio, ¿ok? El apóstol de Pablo, fíjate, nos exhorta a que andemos en nueva vida, ¿sí? Y a que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El bautismo es una muestra afuera, exterior, de un cambio interior de corazón y de la mente. ¿Ok? Luego en Colosenses, vamos a leer Colosenses 3 del 9 al 10. Libro de Colosenses 3 del 9 al 10. El apóstol nos aconseja esto: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, escúchalo bien, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso no quiere decir que bautismo ya, estoy completo, ya no me hace falta nada, no. Va a haber continuamente, vamos a estar renovando para ir como la luz de la aurora, de ir en aumento, en aumento, en aumento. ¿Estamos de acuerdo? Pon el anterior, el 9. No mintáis los unos a los otros, sino despojaos del viejo hombre en sus hechos. Es importante ser sincero. Es importante ser sincero. Por ejemplo, yo les digo, ustedes se pusieron a cuentas con Dios, ¿están bien con Dios? Sí, hermano. Bueno, ¿crees que te haría falta una enseñanza de discipulado? Sí, hermano. Bueno, qué bueno que eres sincero. ¿Por qué? Porque si realmente
decimos que sí, hemos hecho la cosa bien y nuestras actitudes son distintas, quiere decir que nos estamos engañando a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Dice, no os mintáis unos a otros, dice. ¿Por qué? Porque hay probabilidad que sí se pueda mentir. Entonces, mis amados, el apóstol nos aconseja eso. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza en sus vicios y se han puesto de la nueva naturaleza que hemos sido renovados en el conocimiento de Dios e imagen de su creación. Eso dice una nueva versión. En la epístola a los Hebreos se nos asegura de que el sacrificio de Jesús, el cual viene a aplicarse a nuestra vida mediante el bautismo. En Romanos, vamos a Romanos 6, hermana Aide, del 1 al 6. Romanos 6, del 1 al 6. ¿Qué pues? Fíjese lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, escúchanlo bien, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin, fíjate, el propósito, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cómo fue? Crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Cualquiera que sea nos separa de Dios. Entonces, amado, yo quiero comentarte y decirte que nos manda a que muramos. Hebreos 9:14. Vamos a leerlo. Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Dice aquí, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, imagínense, esto quiere decir que por medio del arrepentimiento, el bautismo, ¿verdad? Y el bautismo, recibimos el perdón de nuestros pecados pasados y ya no debemos sentirnos culpa por ello. El único que nos va a recordar a través de nuestras mentes, Satanás, es nuestro pasado. Pero recordemos el presente, que ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo. ¿Ok? Ahora, fíjate, cuán grande es el perdón de Dios, de que dice que el rey David escribió y puso, tan grande es su amor por los que temen como alto en el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente hasta el occidente. De eso decía David. Tan grande es el amor de Dios que Él vio cuando estaba en mi peor pecado haciendo cosas y aún así Él me perdonó. David es un nombre inspirado por Dios. Uno de los antiguos profetas escribió esto en Isaías 1:18. Vamos a leerlo. Un inspirado por Dios, uno de los antiguos profetas escribió en Isaías 1:18 esto. Vamos a leerlo. Venid luego, dice Jehová. Venid luego, dice Jehová. No dice el profeta, dice Jehová. Y estemos a cuentas.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En una versión dice así: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana, dice aquí. Ahora tenemos que entender algo muy importante, que por medio del sacrificio de Jesucristo, las aguas del bautismo lavan nuestros pecados, un simbolismo. Eso no quiere decir que el agua nos va a salvar, porque entonces ¿a qué vino Jesús? No hubiera venido Jesús y hubiera puesto a Juan el Bautista a bautizar a todo tipo de gente. Tenemos que entender claramente que por medio del sacrificio de Jesucristo, las aguas del bautismo lavan nuestros pecados. Tranquila cuando nos bautizamos. Ahora, ¿por qué necesitamos el sacrificio de Cristo? En la Biblia nos dice que la paga de nuestro pecado que practicábamos merecíamos la muerte espiritual, ya totalmente sentenciados. Todos, antes de que Cristo hubiera venido a morir por nosotros, todos estábamos destinados para nacer, vivir, reproducirnos e irnos al infierno. Todos. ¿Sí sabes eso? Pero el Señor nos hizo con un propósito, para ser su amigo, no sus enemigos. El Señor hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. No lo hizo para nosotros, la humanidad. ¿Estás de acuerdo? Aquí dice que la paga del pecado es muerte, mas la dávida, la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso lo dice en Romanos 6:23. Ahora, quiero decirte algo, solo por medio del sacrificio de Jesús podemos recibir esa dávida de la vida. Porque su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De esa manera Dios amó al mundo. En el mundo, ¿quiénes estamos? Nosotros, su creación. Que Él dio a su único Hijo para que todo el que crea en Jesús, ¿verdad?, le crea, le sirva y le obedezca, no se pierda, mas esté en una eternidad con Cristo. En Isaías 59:2, vamos a leerlo por favor. Isaías 59, ¿estamos entendiendo ahorita? Bueno, porque ahorita lo voy a preguntar. Isaías 59:2. Fíjense lo que dice. Pero vuestras iniquidades, vuestras maldades, vuestros pecados han hecho división entre ¿quiénes? Entre nosotros y vuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios se oculta totalmente su rostro. Señor, te pido un milagro. Señor, te pido. Oculta a Dios. Pero solamente Dios, al que se humille con todo su corazón, Dios lo escucha, dice la Biblia. ¿Sí entendimos ese texto? Se nos declara que nuestro pecado nos ha separado de Dios, pero la muerte de Jesucristo nos ofrece oportunidad de reconciliación en Él. Amén. En dos de las epístolas del Pablo nos explica lo siguiente, que Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya nosotros perdonados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Vamos a ser salvos de la ira. Viene una ira venidera horrible en este mundo, en esta tierra. Viene algo horrible. ¿Sabes tú que por eso Jesús viene en el rapto, que Cristo viene y se va a llevar a su pueblo? Porque Dios no va a permitir que a los que le aman les pasen cosas, porque nunca lo hizo el Señor. En el Antiguo Testamento podemos ver al pueblo de Israel. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Quejumbroso como nosotros. Ay, que aquí, ay, Señor. El pueblo de Israel estaba en una similitud como nosotros. Estamos aquí, están durmiendo. Si no, hay una cama ahí allá. Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces tenemos que entender que aún nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesús. Y mucho más estamos reconciliados, seremos salvos. Es muy hermoso entender que hoy Dios nos está enseñando. Hoy nos dice Dios, yo quiero que te bautices, pero que sea primeramente que tengas un verdadero arrepentimiento. Hubo una persona que me dijo, hermano, yo me quiero, bueno, no me dijo a mí, le dijo a otra persona, me quiero bautizar.
Y viene la otra persona y me dice a mí, que dice tal persona que se quiere bautizar. Le dije, momento, porque la vida de esta persona ha sido muy inestable. Se va y se viene, se va y se viene, como las ondas del mar. Como el monte de Piedad, va y viene, así están. Primero se tiene que ver una vida estable en su vida emocional, mental y espiritualmente. Porque imagínate, lo hacen los demás. Ay, que se bautizó aquí, que se bautizó allá, y también lo quieren hacer. No, primero tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento, dijo eso la palabra. Y después de estar caminando con Dios, entonces sí es lícito bautizarte. ¿Por qué? Porque yo he visto a lo largo en la iglesia en la Ciudad de México con algunos hermanos. Veo yo, por ejemplo, videos de bautismos y ay, mira los que se bautizaron. Y créeme que nomás fueron puras llamadas de petate, porque ahorita la mayoría de los que se bautizaron no está ninguno en donde hemos ido a ver esas iglesias. Vemos a hermanos ya viejitos, de muchos años en el evangelio, pero gloria a Dios que siguen, pero ya fueron bautizados. Entonces, no se trata de emociones, no se trata de que yo también, porque en el bautismo, yo me acuerdo cuando estaba adolescente, en el bautismo le decían, ándale, bautízate, y nos impulsaban, mira, de una vez entrega tu vida a Cristo, pero no estábamos bien definidos qué queríamos. Pero las emociones te llevan a una religiosidad, y lo que hace, peor de acercarte más a Cristo, aún sabiendo y te bautizas, de repente caes y te vuelves peor. Entonces, mis amados, ¿sí entendimos esto? Ahora, tenemos que entender Romanos 5, 8 y 10. Romanos 5, 8 y 10. Fíjese lo que dice ese texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Estando nosotros reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Es hermoso eso. ¿Sí entendieron? En otra versión tenemos que entender que dice, porque Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Por tanto, los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo las paces mediante la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Ahora, en otro tiempo dice la palabra, en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados y eran sus enemigos, pero ahora, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal en Cristo mediante su muerte. ¿Estamos entendiendo? Ahora, déjame comentarte que muchos siglos antes del nacimiento de Jesús fue profetizado que Él moriría por nuestros pecados. Con respecto al sufrimiento y el sacrificio, uno de los antiguos profetas escribió y dijo estas palabras, fíjate lo que dijo Isaías: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Dice, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimaron. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestra rebelión y molido por nuestros pecados. Sobre Él cayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Dice la palabra que todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad, el pecado, la maldad de todos nosotros. En Romanos 6, 3 y 4 vamos a leerlo.
En Romanos 6, 3 y 4, Pablo explica la relación que existe entre la muerte de Jesucristo y nuestro bautismo, si nos vamos a bautizar. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. La pregunta es, que es importante que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Dios para que nuestro cuerpo, que tenemos, perdiera su poder para ofender a Dios. Perdiera su poder para que se haga lo que se venga en gana en la carne, y no se debe ser así. Porque ya no somos esclavos del pecado. Yo te quiero decir que nosotros fuimos comprados por un precio. Yo te quiero decir que antes de ser bautizados, en la Biblia se nos considera en la Biblia se nos considera de que tenemos que arrepentirnos y no vivir para nosotros. Muchos enseñan que somos esclavos por naturaleza pecaminosa, y no es eso. Tenemos una naturaleza, pero la naturaleza, cuando nos arrepentimos y vamos a Cristo, se la entregamos a Dios y ya no vivimos para nosotros. Vivimos para agradar a Dios. En otro tiempo servíamos al enemigo en sus deseos, en sus pasiones. Lo que sucede cuando nos bautizamos es de hecho un traspaso de propiedad, gracia al cual nuestra vida ahora le pertenece a Dios. Y de ese momento en adelante, nos comprometemos a decirle con nuestras acciones lo mismo que le dijo Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. El apóstol de Pablo nos hace notar que este traspaso de derecho tuvo un costo. Tuvo un costo. El costo fue en 1 Corintios 6:20, por favor. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Entendamos esto, por favor. Cuando nos entregamos al Señor y todo, esto es en cuerpo y espíritu. Viene alguna tentación, alguna preocupación, vayamos a nuestro Padre. Señor, ayúdanos, Jesús. Dame claridad, ¿qué debo de hacer, Señor? Amén. Jesús ordenó el bautismo. Tenemos que bautizarnos. Sin arrepentimiento no hay salvación. Tenemos que bautizarnos para cumplir eso. Para Jesús, fíjate, la ceremonia del bautismo, la cual conforme a la mayoría de los ejemplos bíblicos es seguida por la imposición de manos. ¿Sí? Era tan importante que ordenó a sus discípulos a que fueran por todo el mundo y bautizaran a las personas que creían en el Evangelio, que se arrepintieran. Acuérdense lo que Jesús dijo en Marcos, no lo vamos a leer, en el 16, 15 y 16. Se le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y predicar el Evangelio es el arrepentimiento. ¿Sí? El que creyere, el que se arrepienta en Jesús y fuere bautizado, será salvo. En Hecho de los Apóstoles, vemos, hace rato leímos en Hechos 2:38, Pedro hizo hincapié en que después de arrepentirnos, necesitamos ser bautizados a fin de que podamos recibir al Espíritu Santo. El bautismo, escúchalo bien, implica un compromiso serio
y profundo que transforma nuestras vidas. No es serio, esto es algo verdadero, esto es algo serio. No es de jugar, no es de que nomás pasarla y ay, tengo emociones, no. Es algo serio y profundo que transforma nuestra vida. Por lo tanto, es solo para quienes tienen la madurez suficiente para entender la gran importancia de su decisión. No es un jovencito de 12, 13 años inestable. No, es una persona que ya estable, sabe lo que está definida, qué es lo que está haciendo y por qué lo va a hacer. Ahora, entendamos, salvo a los casos excepcionales de algunas personas en sus últimos momentos de adolescencia, los jóvenes y niños aún no son capaces de comprender debidamente el compromiso de por vida que representa tal decisión el bautizarse. Andan los jovencitos, ¿verdad? No, eso no es recomendable. Es, la verdad, te digo algo, a mí me sorprende, porque yo conozco en la Ciudad de México a un jovencito pequeño, no sé qué edad tendrá, 12, 11, 10 años, y él se arrepintió y él se bautizó, y qué milagro tan grande que todavía sigue caminando con Dios. Qué milagro. Y bueno, se llama Isaac, es el hijo del hermano al pastor Aurelio en la Ciudad de México. Desde chiquitito se bautizó. Hasta a mí me tocó bautizarlo, al parecer. Bauticé a algunos jovencitos que todavía siguen caminando con Dios. Pero cuando he ido a Islahuaca, por allá, por aquel lado, allá por Toluca, me han invitado una vez el pastor Aurelio, el pastor, yo iba de visitante ahí y me dijo, hermano, ¿puedes bautizar? Y yo, pues sacó así del lugar. Pues sí, hermano. Y sí, bautizamos a varias gente allá. Entonces, amado, en todos los casos bíblicos del bautismo podemos ver que las personas bautizadas contaban con la edad y la madurez suficiente como para comprender lo que es el arrepentimiento, el bautismo y la seriedad de tal decisión. Al respecto, no deja de leer el cuadro, por ejemplo, como cuánto costará el seguir a Jesucristo. Es el cuadro, cuánto costará el seguir a Jesucristo. En la Biblia nos encontramos un solo caso en que un bebé o un niño de cualquier edad haya sido bautizado. Simboliza el bautismo en agua, ¿sí? Nos lava de nuestros pecados pasados, eso quiere decir, ¿sí? Y Jesucristo no nos abandona para que nos enfrentemos solo al futuro. Al contrario, el Señor nos ofrece maravillosas dávilas, la ayuda del Espíritu Santo, a fin de que nos mantenga en este mundo con fortaleza para necesitar y llevar nuestra vida en obediencia. Necesitamos el Espíritu Santo. Dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo otorga Dios a su Espíritu Santo? Cuando nos arrepentimos, escúchelo bien, cuando nos arrepentimos y somos bautizados, recibiremos dos dones espirituales. Uno de ellos es el perdón de nuestros pecados. Y todos nuestros pecados son borrados y somos perdonados totalmente. En otro es la dávida, que es la del Espíritu Santo, el cual Dios le da a las personas cuando después de ser bautizados les son impuestas las manos por uno o más fieles siervos de Jesucristo. Así lo hacían en las Escrituras. En la Escritura, en la palabra de Dios, en la Escritura se nos habla de la imposición de manos como uno de los aspectos fundamentales en la doctrina de Jesucristo. Vamos a leer Hebreos 6, del 1 al 2. Hebreos 6, del 1 al 2. Fíjate lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de
bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Obvio, a los que están en Cristo Jesús, a los que están convertidos, se les impone las manos, ¿verdad? Para que reciban el Espíritu Santo. En la imposición, aquí dice, de la doctrina del bautismo, el bautismo y de la imposición de manos, orar para que el Espíritu Santo lo llene y lo cubra completamente hasta el fin del mundo. ¿Ok? Esta ceremonia, este acto, lo mismo que el bautismo, representa un paso importante en la conversión de la persona. ¿Por qué dices tú? ¿Estamos aquí? A ver, dígale que está a su lado. ¿Estás aquí? Y a los que nos van a escuchar, a los que nos van a escuchar este audio, ¿estás poniendo atención? Esta ceremonia, escucha, lo mismo que el bautismo, representa un paso importante en la conversión de la persona. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los ejemplos del Nuevo Testamento se nos muestra que es por medio de la imposición de manos de los siervos en Cristo Jesús que Dios da el Espíritu Santo a los nuevos convertidos. Al igual que el bautismo, la imposición de manos tiene su origen en el Antiguo Testamento. En aquellos tiempos, esta costumbre estaba frecuentemente acompañada de la unción, que lo hacían antes con aceite y se usaba para una consagración a los hombres que iban a servir al rey. Ahí no decía que ungían al rey, que ungían esto con aceite, etcétera. Antes lo hacían así. Nosotros ahora, en la oración de los enfermos, podemos utilizar aceite o no aceite, como que al Espíritu Santo es mucho más que el aceite. ¿Sí? Lo podemos hacer, no tiene nada de malo. Entonces, entendamos claramente, se usaba para consagrar a los hombres el aceite en su momento y la posición de manos, que habían de servir a Dios como reyes o sacerdotes. También se usaba algunas veces para consagrar sacrificios u otras cosas para un uso santo. Igualmente, la imposición de manos después del bautismo significa que la persona recién bautizada ha sido consagrada a Dios a partir de ese momento. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Para que el día de mañana hay algunas cosas que podemos realizar, no se te haga extraño. Y digan, ay, el hermano, ¿de dónde sacó eso? ¿Verdad? No, lo hacemos tal y como dice la Biblia. Desde la época de los apóstoles, la imposición de manos, escúchalo bien, después del bautismo determina el momento en que se recibe el Espíritu Santo y la persona es consagrada como hijo de Dios o hija de Dios. Y solo por medio de la dávida del Espíritu Santo podemos desarrollar una verdadera actitud de obediencia y la fe. La imposición de manos para recibir al Espíritu Santo se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No lo vamos a leer, pero está en Hechos 8:17, está en Hechos 19:6 y está en 2 de Timoteo 1:6. Te lo repito por si lo vas a ver en casa. Está en Hechos 8:17, está en Hechos 19:6 y en 2 de Timoteo 1:6. Ahora, escucha bien, cuando recibimos al Espíritu Santo, empezamos una nueva vida en crecimiento espiritual, en la que reemplazamos nuestra vida actual, ¿verdad?, con la naturaleza divina de Dios. El bautismo significa que somos, fíjate, el bautismo significa que somos apartados como hijos de Dios, ¿sí? El resultado es la guía, la dirección que recibimos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y que el reino de Dios va a estar en nuestra vida. La pregunta que le voy a hacer el día de hoy es, ¿cree usted que Dios está guiando para que conozca mejor y comprenda más claramente su palabra y su voluntad? Dios nos está guiando porque Cristo viene pronto y quiere que hagamos las cosas correctas desde ahora. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él viene a partir nuestra vida, nuestra humanidad, en el antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo eras así, 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 así. Antes de Cristo, ¿cómo eras? Antes de Cristo éramos pero viles, menospreciados. Y aún conociendo la palabra de Dios, pisoteábamos el nombre de Jesús.
pero ya antes de Cristo. Después de Cristo somos distintos, somos diferentes. ¿Ok? Uno debe de ser bautizado por un verdadero siervo de Jesucristo. ¿Sí? Uno que tema a Dios y obedezca su ley. El apóstol de Pablo escribió: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? Nosotros tenemos que creerle a Dios. Si somos falta de fe, aumentanos. En este caso uno: Señor, aumentame mi fe, Señor. De repente me falla. Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro, y el Señor nos va a ayudar. Entonces entendamos claramente. Decía Pablo: ¿cómo pues vas a invocar en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si nadie va a quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos que entender claro, mis amados, la iglesia de Dios unida cuenta con la iglesia de Dios que está unida en Cristo Jesús, que ama al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuenta con un ministro, con un pastor. Y necesitamos nosotros, por ejemplo, estar preparados. ¿Para qué? Para aconsejar, para predicar, para evangelizar, para bautizar. Quienes sinceramente se han arrepentido ante Dios. Si usted considera que Dios lo está llamando a usted y desea a usted algún consejo, algo, acérquese. No tenga miedo, no tenga miedo ni pena, porque al que más le debe temer, a veces ni miedo tiene. Amén. Yo te digo algo, que después del bautismo Dios empieza a cambiar nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Analicemos ahora lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un verdadero seguidor de Jesús. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? El ser discípulo de Jesús no quiere decir que estás todo capacitado. No, al contrario, el discípulo de Jesús reconoce que necesita de su Salvador. Todos necesitamos. Mientras que estemos en esta tierra, en esta vida, de repente hay situaciones que pasamos. Falta de fe. Si los mismos discípulos que tenían a Jesús, los mismos discípulos que le decían: aumentanos la fe, imagínate. Nos hace falta la fe. Nos hace falta confianza, nos hace falta muchas cosas que nos hace falta. Pero para empezar, si estamos aquí, es porque ya nos pusimos a cuentas con Dios, nos arrepentimos. Ya no queremos ofenderle al Señor. Número 2, estamos buscando su perdón. Estamos buscando su paz, su tranquilidad. Estamos viviendo agradando a Dios. Y necesitamos bautizarnos. Este es un tema muy corto, porque por ejemplo hoy les había comentado yo que íbamos a hacer la Santa Cena, pero me topo que voy viendo y dice Dios: no, para gozar de la Santa Cena necesitamos tener esas cosas, el bautizarnos, arrepentirnos y bautizarnos, y tener al Espíritu Santo, porque de nada sirve. Necesitamos tener un orden. Entonces yo te digo el día de hoy: prepárate. Si tú no te has bautizado, tienes que bautizarte, porque Cristo viene pronto. Y para irnos con Cristo necesitamos cumplir lo que Él nos manda: arrepentirnos y bautizarnos. Si no, no nos vamos. No nos vamos. No nos vamos. Amén. Ayuda ahí para que pongas orden. Necesitamos bautizarnos. ¿Ok? Entonces, mis amados, yo les digo con todo mi corazón: si tú crees y tú me dices: hermano, yo me quiero bautizar, este es un tema muy superficial, pero realmente hay otro más profundo, ¿verdad? En el cual debemos de saber por qué me quiero bautizar y todo eso. Ahorita fue superficial. Lo que Pablo dice, lo que Jesús dice, lo que manda el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya vamos a suponer que digamos: este domingo no tendremos reunión. Este domingo nos vamos a ir a bautizar. Y nos vamos. Y hacemos actividades y juntamos algo para irnos. No sé, quizá podemos rentar alguna quinta por aquí cerca. Vemos a ver qué podemos hacer. Pero la idea es
ese acto de fe, cumplirlo. ¿Ya te arrepentiste? Necesitamos bautizarnos para irnos con Cristo. Y después, porque había una hermanita que enfatizaba mucho, hermano, ¿cuándo la Santa Cena? Cuando me voy topando con esto y dice el Señor, no, es que esto es en orden. Entonces, mis amados, usted sabe, si usted cree apto en bautizarse, acérquese conmigo. No me he arrepentido o no he hecho las cosas bien, hágalo entonces, todavía tenemos tiempo para que su decisión sea firme, porque ya estamos grandes, ya no estamos para andar pensando, porque esto no es un juego. Esto es algo de vida, de muerte, de vida para salvación eterna y de muerte espiritual. ¿Ok? Entonces, mis amados, hasta ahorita cerramos esta enseñanza muy leve. Ya cuando los que se bauticen, entonces serán separados, no como excluidos ni hacer acepción, no, sino que los que se van a bautizar sí necesitan una enseñanza para bautizarse. Entonces, usaremos aunque sea 1, 2, 3, no importa. Si dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, contigo más cuando se bautiza, amén. Hasta aquí cerramos la enseñanza. Los que nos ven, los que nos escuchan, Dios les bendiga y daremos una continuación.